Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de historia. Prepara las palomitas porque hoy se viene un vídeo de esos guapos y largos porque vamos a hablar sobre el segundo y tercer mapa de Francia en Battlefield 1. Antes de comenzar, lo mismo de siempre, deciros que tengo una cuenta en TikTok donde subo los mejores clips de las partidas de Battlefield. Me llamo @iamsalas con dos M's, pero os lo dejo en la descripción igualmente. Ahora sí, vamos allá. Hoy estamos ante la batalla más larga de toda la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando también de unas cifras terribles. 162.000 muertos franceses, 142.000 muertos alemanes, 400.000 heridos, cientos de miles de proyectiles que cambiaron por completo el paisaje y que de hecho aún a día de hoy tenemos 800 hectáreas llenas de explosivos que no se han detonado. Tenemos también una gran lista de comandantes, tanto franceses como alemanes, implicados en esta batalla, ya que duró casi un año, específicamente 9 meses y 27 días. Para entender la situación de Verdún, tenemos que ver el mapa. Serán importantes las ciudades de Abocourt, Marré, Souilly, Fleury, Verdún, Bezonbaux y Beaumont. Aquí tenemos la línea defensiva francesa el 21 de febrero de 1916. Verdún conectaba desde Metz hasta Reims y París, que quedaba a 257 kilómetros al oeste, pero se encontraba aislada por tres lados. Vamos a ver cómo se prepararon ambas partes. Por la parte alemana vamos a destacar la figura del general Erich von Falkenhayn, que a finales de 1915 fue consciente de esta mala posición que tenía Alemania, tenía dos frentes abiertos y la guerra se había estancado en favor de los franceses, que estaban fortaleciéndose defensivamente. Presentó un plan con el que pensaba que ganaría la guerra Francia, y no solo ganarle, sino matar al mayor número de franceses posible con mayor rapidez. Su idea era atacar y conquistar en masa un lugar tan crítico para Francia que tuvieran que reconquistarlo a contrarreloj. Su plan era defenderse en el propio territorio conquistado y tener una lucha encarnizada. Le daba exactamente igual el número de bajas francesas, pero también le daba exactamente igual las alemanas. Solo quería ganar. Esta persona tiene un perfil psicológico y misericordia. Estamos hablando del artificiero del gas venenoso, de la guerra submarina ilimitada y del bombardeo aleatorio de ciudades aliadas. Despreciaba a la mayoría de generales alemanes y el resto apenas confiaba. Alegó al Kaiser que este era el mejor plan y que su hijo Guillermo, el hijo del propio Kaiser, era la persona indicada para llevarlo a cabo, pero para suavizar el objetivo le dijo que tendría el honor de capturar el objetivo principal. Obviamente, el objetivo escondido era la guerra de desgaste más bestia que habíamos visto hasta entonces. El objetivo principal para Guillermo era capturar la ciudad de Verdún, que estaba fortificada desde épocas romanas. Francia había invertido en 60 fortines después de la guerra franco-prusiana, junto con refugios subterráneos y puestos de avanzada. La mayor fortificación era el Fort Dumont, con 3 hectáreas y capacidad para 500 u 800 soldados. Verdún realmente no tiene tanta importancia estratégica, sino más bien simbólico, y es que aquí Carlomagno dividió su imperio en tres. Dos de estas formaron el núcleo de los futuros Francia y Alemania, mientras que el tercero se convirtió en el campo de batalla intermedio junto con Alsacia y Lorena. Antes de la batalla de Verdún, Alemania seguía teniendo los mismos problemas que tuvo en San Quintín: ausencia de vías ferroviarias. Para esto se trasladó al quinto ejército, como mano de obra en la preparación de la ofensiva. Todo lo conquistado anteriormente fue vaciado de civiles franceses, se tendieron miles de kilómetros de cable telefónico, se almacenaron municiones y cañones, se construyeron nuevas líneas ferroviarias con 20 estaciones y se excavaron refugios preparados para alojar hasta 1.200 soldados. También se construyeron 5 talleres de reparación cerca del frente y así facilitar el trabajo de mantenimiento. En total se llevaron 1.200 cañones, entre ellos algunos capturados a rusos y belgas en otros frentes. Todos se posicionaron de tal manera que podían bombardear Verdún desde 3 lados diferentes y aparte los aviones de reconocimiento alemanes, junto con los aviones de persecución, fotografiaron cada centímetro de Verdún antes de atacar, aunque cabe destacar que al principio de la guerra muchos generales despreciaron la aviación. En este sentido, Verdún marcará un antes y un después, ya que el campo de la aviación se moderniza hasta tal punto que se vuelve decisiva ante la pérdida del papel de la caballería. El 21 de febrero de 1916, a las 7:15 de la mañana, empieza la operación Gericht, Castigo de Dios, llamada así por Falkenhayn, y donde veremos la mayor concentración de artillería vista hasta la fecha.
La artillería alemana disparó gas y alrededor de 1 millón de proyectiles contra las trincheras francesas. Los morteros de trinchera de gran ángulo de tiro fueron las que más castigaron las posiciones francesas, mientras que los obuses reventaron los pocos puestos de avanzada de la segunda línea defensiva. La mayor concentración de bombardeos se la llevó la orilla este del río Mosa, y como curiosidad se dice que el ruido de estos bombardeos se escuchaba a 160 kilómetros. La segunda parte del plan comenzó a las 4 de la tarde cuando empezaron a avanzar las tropas de asalto alemanas, llamadas Destacamento Especial de Asalto Alemán. Son muy destacables porque se crearon de tal forma que podían actuar en pequeños grupos con independencia de órdenes de un superior. Esta unidad ya se probó en octubre de 1915 y tenían como objetivo infiltrarse en las líneas francesas. Ellos serían los encargados de cortar las alambradas y de eliminar cualquier resistencia de las ametralladoras en los puestos de avanzadas de hormigón utilizando el lanzallamas. Este primer grupo de hombres sufrirán 600 bajas. Detrás de estas tropas de asalto siguen las tropas de infantería, solamente pues para ocupar el territorio conquistado, mientras que las tropas de refuerzo hacen llegar los suministros y el material de atrincheramiento. Durante la batalla, los bombardeos complementaron lógicamente a la artillería alemana, bombardeando puentes, zonas de concentración y baterías francesas y demás. Francia, sin embargo, contrarrestaba esto con escuadrones de cazas que actuaban en grupo, obligando así a los aviones alemanes a retirarse. Destacar también el papel de la escuadrilla Lafayette, formada por voluntarios norteamericanos que le dieron bastante fama a Estados Unidos. El plan alemán salió tan bien que en los primeros días habían capturado la mayoría de objetivos. En tan solo 24 horas, Alemania había avanzado 5 kilómetros, obligando a las tropas francesas a retroceder varias localidades. El día 23, los franceses realizaron una contraofensiva, pero fue repelida. Es en este punto cuando Francia se da cuenta de la gravedad de este ataque. La línea defensiva francesa había recibido tal impacto que Herr ordenó a los fortines estar preparados para destruirlos. Alemania podría haber conquistado Verdún sin ningún problema, pero no era el plan inicial de Falkenhayn, ya que si caía Verdún, los franceses quizás pensaban que sería irrecuperable y no atacarían para reconquistar el territorio. En los primeros días de batalla, Francia logró resistir gracias a Maurice Sarrel. Si hubiera caído Verdún, la batalla del Marne no habría servido para absolutamente nada, y Francia, lo más seguro es que hubiese caído derrotada. Con esta posición tenemos a Verdún como un saliente en las líneas alemanas, que de hecho carecía de las resistencias que los alemanes pensaban. Tanto es así que si Falkenhayn hubiese querido conquistarla, lo hubiese podido hacer con total facilidad. Esta debilidad solamente era palpable en las líneas francesas, y había una gran preocupación por ello. Tan débil era su defensa que el Fort Douaumont solo disponía de un cañón de 75 milímetros y de la guarnición de 500 hombres que eran de edad avanzada, considerando que no podían pelear en las trincheras. El general de artillería francés Herr replicó esta situación al Estado Mayor de Joffre, quien no le hacía ni puto caso y estaba seguro de que los alemanes no atacarían Verdún. Su objetivo era llevar a cabo una ofensiva por el río Somme, pensando que la primera mitad del año de guerra estaría bastante pausada. De todos modos, Herr no fue el único. También el teniente coronel Émile Driant expuso esta debilidad ante los diputados franceses, pero lo único que logró fue que Joffre estallara en cólera. Las palabras de Joffre fueron: solo pido una cosa, que ojalá atacaran los alemanes y que ojalá atacaran Verdún. Pues dicho y hecho, amigo mío, los alemanes atacaron. Por suerte para Falkenhayn y desgracia para cientos de miles de soldados, Joffre decide avanzar hacia Verdún. El primer día de este ataque, Driant se encuentra junto con sus 2 batallones en Bois de Caures, el camino de ataque alemán. Los franceses lucharon en inferioridad numérica y cuando se acabaron las balas, atacaron incluso con las bayonetas. Driant, que también avisó de esta debilidad de Verdún, aguantó su posición, se encargó de los heridos y quemó sus papeles, justo antes de morir por una bala. Este hecho marcará la batalla de Verdún porque el resto de ejército abogará por el espíritu de heroísmo de Driant y lucharán hasta el último suspiro. Fue tal la velocidad del ataque alemán que su propia artillería no creía estos mensajes de que la infantería alemana estaba tan solo a unos pocos metros del fuerte de Douaumont, y la infantería se tuvo que refugiar de su propio bombardeo en el bosque e incluso en un barranco cercano. El 25 de febrero caerá el Fort Douaumont sin haber un solo disparo. Tenía la fama de ser el fuerte más poderoso del mundo y fue capturado con una facilidad asombrosa. Las torretas de cada esquina estaban desocupadas, solamente había un soldado en tareas de vigilancia, los pasillos totalmente libres. De hecho, el alambre de púas nos rodeaba totalmente en el complejo, por lo que los alemanes pudieron entrar sin ningún tipo de dificultad y sin ser vistos.
Primero tomaron al soldado que vigilaba y él los llevó por los pasillos hasta donde se encontraba el oficial y unos 25 soldados, que era el mayor grueso de la guarnición defensiva, y aparte los 56 reservistas se rindieron ante un pequeño grupo de 19 oficiales y 79 alemanes. Su caída puso en jaque al resto de fuertes de la línea defensiva francesa. Fue tan importante para Alemania esta captura que incluso se dio el día libre en los colegios y se celebraba la posible victoria en cuestión de semanas. Joffre había desoído todas las advertencias, pero fue bastante rápido a la hora de tomar decisiones. Ese mismo día 25 envió a su asistente a la zona para que inspeccionara y le recomendara. El general Herr recomendó abandonar la orilla derecha del río Mosa, pero Castelnau, el asistente de Joffre, se lo negó. De hecho, se ordenó que se defendieran las dos orillas al precio que fuera. Se necesitaba rapidez en las decisiones y Castelnau no lo consultó con Joffre. También destituyó a Herr como comandante y nombró a Henry Petain, un general inteligente aunque bastante pesimista. Castelnau pensó en Petain porque era de pensamiento defensivo en contraposición del ofensivo que era Joffre. Por tanto, se encontraba como en un equilibrio en ese momento tan complicado de Verdún. Cuando Petain llegó a Verdún, vio las claras desventajas, por lo que ordenó de inmediato la llegada de refuerzos, municiones y comidas desde el sudoeste, que era el único lado disponible de Verdún. La vía ferroviaria que llegaba hasta Verdún se paraba en Bar-le-Duc, a casi 80 kilómetros, y la única carretera que llegaba a Verdún desde allí solo tenía 7 metros de ancho. Es la conocida como la Vía Sagrada o Voie Sacrée en francés. Para el transporte, Petain movilizó al Service Automóvil, el mismo que llevó a los soldados en taxi hasta la batalla del Marne. Aparte, más de 9.000 hombres trabajaron día y noche en esa carretera, añadiendo piedras para permitir el transporte en primavera e invierno, y aparte pues construir puestos mecánicos para reparar los neumáticos. En tan solo 2 semanas se transportó por la Voie Sacrée a 190.000 personas, 22.500 toneladas de munición y 2.500 toneladas de alimentos, y aparte otros menesteres. En resumen, 40 divisiones de infantería que dispararán más de 5 millones de proyectiles en las primeras 7 semanas. Hasta el día 26 de febrero, los alemanes habían avanzado 3 kilómetros de los 10 kilómetros del frente. Las pérdidas francesas ascendieron a 24.000 hombres y las alemanas a 25.000. Francia entonces decide fortalecer su defensa con fuego de artillería desde la orilla oeste, provocando muchísimas bajas alemanas. Esto provoca que Alemania se centre en capturar esta zona oeste del río Mosa, pero las defensas francesas consiguen mantener la primera línea de batalla lejos de su artillería. De la misma manera que Francia se tornó hacia los contraataques, ahora tomaría la misma estrategia Alemania, lo que permite a Francia llevar la iniciativa de ataque sobre el fuerte Douaumont perdido al inicio de la batalla. Francia consigue capturar parte de este fuerte, pero Alemania reacciona y lo recaptura, pero esta vez consiguiendo hacer prisioneros a muchísimos soldados franceses. Solo existió este intento de retomar la fortaleza Douaumont y se ordenó no volver a intentarlo, sino ocupar el resto de fortalezas para rearmarlas y suministrarlas para prepararlas ante un posible asedio. Por saber un poco más del fuerte Douaumont, pues tiene una forma pentagonal y ocupa una superficie de 30.000 metros cuadrados, y aparte pues tiene 2 niveles subterráneos. En marzo de 1916, Francia le gana la batalla a Alemania sobre Verdún, gracias al Nieuport 2, un aparato súper ágil capaz de llegar a los 160 km por hora. Nadie le podía toser a estos aviones hasta la aparición de los Albatros 3 alemanes a principios de 1917. Aunque el campo de la aviación es el más complicado, ya que la esperanza de vida de un piloto era más corta que la de un encargado de ametralladora. Para que os pongáis en contexto, Francia perdió 2.000 pilotos solamente en entrenamientos. Por dar nombres de pilotos populares, pues tenemos el francés Georges Guimener con 54 derribos, los alemanes Osvaldo Boelke con 40 y el barón von Richthofen con 16, y el británico Albert Ball con 44, aunque todos murieron en combate antes de finalizar la guerra. Para mayo, los franceses iniciaron los ataques para recuperar todos los territorios perdidos mediante un bombardeo increíble de su artillería, pero no siempre consiguieron retomar estos territorios perdidos, aunque causaron muchísimas bajas alemanas. Falkenhayn pensaba que mataría a franceses en una proporción de 5-2, pero las cifras se elevaron a 275.000 francesas y 240.000 alemanas, todo muy parejo. Sin embargo, la política rotativa de Petain con sus tropas favoreció a la cordura de los soldados franceses, pero ese rum de tener que volver a la batalla hizo que apareciera lo que los médicos denominaron como neurosis de guerra.
Los soldados que sufrían esto se volvían insensibles, aturdidos por la fatiga y tenían siempre una presencia constante de muerte. Muchos tenían las caras amarillentas, devorados por la sed y no tenían ni fuerzas para hablar. Empezó a surgir un grave problema en los altos mandos alemanes. El plan de Falkenhayn había fallado a todas luces y el objetivo de Guillermo, que era tomar Verdún, lógicamente pues también falló, por lo que empezó a haber un sentimiento de frustración. Guillermo empezó a distanciarse de Falkenhayn y gastaba su tiempo en ir detrás de las francesas en los territorios capturados. Viendo este panorama, el Kaiser decidió relevar a Falkenhayn y enviarlo a luchar contra Rumanía, y colocó en su lugar a Hindenburg y a Ludendorff. Ambos ven que el valor estratégico de Verdún es totalmente absurdo, pero ha sido tal la cantidad de fallecidos que por el honor de Alemania siguieron peleando. Por otra parte, en las filas francesas, la habilidad de Pétain le haría conseguir un ascenso y en su puesto de jefe del segundo ejército le sustituyó Neville, que venía de ganar en el Marne gracias a su utilización de la artillería. Perfecciona dos tácticas de artillería. La primera es el bombardeo de engaño. Interrumpía el fuego de artillería el tiempo suficiente para que los alemanes respondieran y saber así sus posiciones. Y la segunda es la barrera móvil. Establecía una cortina de fuego que precedía a la infantería. Y si esto salía bien, una barrera móvil silenciaba las ametralladoras enemigas mientras que la infantería avanzaba. Entre este y Charles Mangin, conocido como el Carnicero por la temeridad con la que arriesgaba su vida y la de sus hombres, planearon cómo asaltar el fuerte Dumont. Mangin, en su anterior estancia en África, fue herido 3 veces, pero allí se convenció de que los soldados africanos tenían un aguante especial al dolor, por lo que siempre que podía usaba a estos soldados en primera línea. Cabe destacar que incluso teniendo 50 años, él mismo encabezaba los ataques sin importar su riesgo. El día 8 de mayo, en el fuerte Dumont, la guarnición alemana pues no tiene la mejor idea que hacerse café al fuego de un lanzallamas. ¿Qué podía salir mal? Todo. Una llama salió de control y se armó la gozadera. La pólvora negra impregnó a los soldados alemanes, que salieron corriendo y fueron confundidos con soldados senegaleses de Mangin. Entre los disparos, las granadas y las explosiones del interior, los alemanes sufrieron entre 700 y 800 bajas. Y los supervivientes pues se dedicaron a tapiar las entradas. Aunque cabe destacar que sufrieron trastornos nerviosos o mentales por lo que ocurrió. En este mes de mayo, los franceses vuelven a lanzar un ataque sobre Dumont y más de 6 millones de kilos de proyectiles provenientes de la artillería cayeron en apenas 60 hectáreas. Pero aún así, los alemanes resistieron en los pasillos subterráneos del fuerte. El fuerte se vuelve ahora un símbolo de resistencia alemana que sigue en sus manos durante todo el verano. Los alemanes seguían con ataques a otros fuertes, como el fuerte de Vaux, tomada en junio después de una lucha subterránea en los pasillos. Hay un gran grado de heroísmo y resistencia francesa que, incluso estando asediada, repelían los asaltos alemanes. Se trata del primer enfrentamiento dentro de un fuerte en esta guerra. Los últimos hombres franceses al final se dieron por vencidos tras quedarse sin agua, municiones, medicinas y alimentos. El comandante Rainald, que defendía el fuerte, utilizaba palomas mensajeras para pedir ayuda para sus soldados. El último mensaje decía: "Esta es mi última paloma". Tal fue su heroísmo que el príncipe heredero Guillermo presentó a Rainald una espada de un oficial francés como señal de respeto, aunque Rainald y sus soldados permanecieron prisioneros en Alemania hasta el armisticio del 11 de noviembre de 1918. Y hablando de palomas mensajeras, no solamente fue la paloma el único animal en entrar en esta guerra. A pesar del telégrafo y del teléfono, se incluyeron a los perros como sistema de comunicación. El ejército francés tenía una escuela de perros cerca de Versalles y entrega a Rip, un setter irlandés, y a Satán, un collie negro. El primero muere en un bombardeo a los pocos días, mientras que Satán fue herido en una pata trasera por una ametralladora alemana mientras que iba camino de entregar un mensaje a una compañía pues que resistía aislada. Pero a pesar de ser herido, llegó cojeando para entregarlo. También es bastante famosa la paloma Cher-Ami, pero ya la veremos en la batalla de Argonne. Después de la toma alemana de Vaux, siguen con sus objetivos principales conquistando Fleury y quedándose a tan solo 4 kilómetros de la ciudad de Verdún. El número de soldados alemanes iba disminuyendo conforme se iba alargando la batalla, ya que había otros frentes importantes como el Somme. Esto produjo que, por ejemplo, Fleury cambiara de manos hasta en 16 ocasiones, aunque en agosto la balanza se decanta más en favor de Francia debido a sus ofensivas. Para octubre, Francia ya contaba con 300 piezas de artillería de más de 155 milímetros
y había introducido nuevos cañones de 400 milímetros. Con este apoyo artillero, el 24 de octubre, Nivelle realizó un bombardeo de engaño, destruyendo a la artillería alemana situada frente a Mangin y sus tropas. Luego, su barrera móvil protegió el avance de las mismas hacia el fuerte y entraron sin problema por la estructura que ya estaba prácticamente destrozada, debido a los bombardeos durante los meses anteriores. A las 4:30 de la tarde, desde el fuerte Soubise, tropas francesas vieron cómo 3 soldados con uniformes franceses agitaban los brazos encima de los escombros de lo que antes fue Douaumont. El fuerte volvía a ser francés. Las tropas de apoyo movieron entonces la línea algo más de 3 kilómetros en favor de Francia y el 2 de noviembre se recapturó también el fuerte de Vaux y también otros territorios capturados por los alemanes. Después de esto, el fuerte fue reparado, equipado y mejorado con 4 veces más reservas de agua, 2 generadores eléctricos y nuevos pasillos. El 15 de diciembre, Francia vuelve a dar un empujón hacia Guisa, se recupera sin apenas bajas Hardumont en las cercanías de Benzo-Vaux y se obtienen 11.000 prisioneros y 115 cañones en un frente de 10 kilómetros, y todo gracias a Mangin. En pocos días Francia recupera lo perdido en varios meses y aquí terminan de agotarse los dos ejércitos. Como dije al principio, murieron 162.000 franceses y 142.000 alemanes, aunque el número exacto es muy difícil saberlo debido a la ferocidad de los bombardeos. Alrededor de 130.000 víctimas se encuentran a día de hoy en un enorme osario cerca del fuerte Douaumont. Aparte de consecuencias humanas, también se saldó con la destitución de Joffre y su lugar lo ocupó Neville. Verdún provoca replantearse la definición de victoria y derrota, y nació tanto en el bando alemán como en el francés la incertidumbre de si su propio ejército aguantaría la guerra en 1917 y 1918. En estos meses de batalla hemos visto tácticas perfeccionadas, introducción de nuevos cañones, destituciones y nombramientos, utilización del lanzallamas y muchísimas cosas más. Alemania de hecho utilizará también el Stahlhelm, un casco de acero gracias al cual se reportaron menos heridas en la cabeza, ya que antes usaban un gorro de piel llamado Pickelhaube. Y hasta aquí la batalla de Verdún. Si queréis saber la bibliografía que he usado, os comento. La Primera Guerra Mundial contada para escépticos, de Juan Eslava Galán. La Gran Guerra, de John Morrow. La Gran Guerra, una historia global, de Michael Nyberg. 1914-1918, Historia de la Primera Guerra Mundial, de David Stevenson. Y algunas fuentes más, estilo revistas y tal. Espero que os haya gustado. Si es así, deja tu like, suscríbete y nos vemos en la próxima batalla que pasó a la par de Verdún, el Somme.